Cordial saludo, mi nombre es Kevin Muñoz. En este caso voy a presentar la tarea 5 de manejo integrado de plagas en agroecosistemas. Tenemos en este caso lo que es cultivo abierto, hablando de lo que viene siendo el café arábico dentro de la zona de Colombia. Este tipo de cultivo llega en su fisiología, se determina como un tipo de planta perenne, lo cual llega a presentar diferentes hojas en tipo ovaladas generado como hacia un tamaño un poco moderado con una tonalidad de verde oscura, ¿no? Presentando así un sistema radicular con una mayor profundidad, de manera que permite una absorción. Gracias a esto llega a tener mayor disponibilidad de nutrientes, gracias a que en su sistema radicular está como bien ramificado. En cuanto a la floración, se llegan a presentar en distintos tiempos del año, pero se llegan a generar dos de gran importancia. Contamos lo que es la distancia de siembra y tipo de suelo. En la distancia de siembra se llega a recomendar lo que es por hectárea 5.000 plantas, siempre tratando de que haya una distancia moderada, lo cual se llega a presentar entre los 1,5 metros hasta los 2,5 metros. Esto con la variación de que se debe verificar una viabilidad moderada en la siembra, según dependiendo de lo que viene siendo también el terreno o la temperatura, lo cual influye como esa competitividad que llega a tener el cultivo. Mm, en el suelo se llega a tener en cuenta también las épocas de siembra, lo cual se quedan inicios en épocas de lluvia que estén con un control moderado, siendo de importancia evitando como esa marchitez, ya sea por falta de agua o un ahogamiento a causa de la inundación. Eh, es de buen conocer un desarrollo de las respectivas plántulas que se pueden desarrollar según el tipo de suelo para así evitar algún tipo de plaga o enfermedad que se llegue a presentar por inundamiento, esto dependiendo del suelo. Se debe tener en cuenta que el cultivo genera un mejor desarrollo de este si se mantiene un mejor desempeño en los suelos franco-arenosos o ya bien sea en, francos óptimos en un pH que no sea muy ácido ni muy alcalino, estando entre los 5,5 hasta los 6,6, lo cual siempre es recomendable como tener un buen material orgánico, esto con el fin de que tenga una mayor disponibilidad de nutrientes de manera orgánica, así sean con residuos que se hayan presentado anteriormente o de alguna manera que el caficultor lo implemente. En cuanto a la altitud, se llega a presentar que el cultivo está entre los 800 a los 2000 2.200 hacia una siembra, ¿no? Pero en recomendación está entre los 1.200 a 1.400. Esto gracias a una temperatura de los 18 grados centígrados hasta los 24 grados, de manera que son óptimas para un buen desarrollo. En mayoría que las precipitaciones siempre se presentan entre las 1.200 hasta los 2.000. Pasando a lo que viene siendo como la plaga que más abunda en ese tipo de cultivo, llega a estar la broca, la Hypotenemus campei. La plaga se llega a considerar como un tipo de insecto de tipo masticador, lo cual llega a ser utilizado como para perforar el respectivo fruto. Así lo que genera como el daño a la almendra, generando como una pérdida hacia al caficultor. En cuanto a lo que viene siendo el tipo de ciclo, es de tipo completo, empezando lo que es el huevo, larva, pupa, así hasta llegar a una etapa de adultez. Se llega a conocer que en el tipo de la hembra puede llegar a depositar entre los 30 a 50 huevos. Esto en su mayoría llega a variar por el tipo de temperatura que se esté presentando en la zona. A mayor temperatura es más ideal para la broca para así depositar una mayor cantidad de huevos. En el momento de la reproducción es de tipo sexual. Esto implica que por cada macho hay necesario 3 hembras. En cuanto el tipo de daño genera al momento de que llega a perforar el fruto.
Esto en su mayoría reduce en su gran cantidad a la calidad del grano, así bajando lo que es el rendimiento. En el daño indirecto es por la inocuidad que se llega a generar. Eso llega a presentar una, ¿qué es? Ochatoxinas, lo cual de manera puede disminuir en gran cantidad su precio dentro del mercado. Para el control se llegan a implementar trampas, pero aparte del control químico se implementa lo que es un control biológico, como en su mayoría llega a ser la baubería bayesiana, este siendo un método mm, como tipo convencional, lo cual no daña el ecosistema al no tener algún químico fuerte. Eh, Esto siendo como óptimo para el tipo de control que es hacia la broca. En cuanto al plan hacia el manejo de la broca, tenemos lo que viene siendo un monitoreo y diagnóstico. Se llegan a implementar lo que son trampas, algún tipo de atrayente. Esto estableciéndolo con alcohol o algún caso de metanol. Así, realizado esto con el fin de que se vayan ubicando dentro del recipiente, así llegando a evaluar lo que es la respectiva población. En cuanto hablamos de un control cultural, se necesita una recolección de un tipo de cosecha sanitaria, así eliminando lo que son los frutos atacados o residuos que hayan quedado de la cosecha, logrando así disminuir en su mayoría la población. Ya pasando lo que llega a ser un control biológico, se realiza lo que la aplicación de lo que es la Beauveria baciana. Esto por la capacidad de infestar lo que viene siendo la broca al ser un hongo entomopatógeno. Utiliza como esa manera de control hacia la broca, evitando como su prolongación y su prolongación de vida y su propagación, así bajando su incidencia. En cuanto a lo etológico, se realiza con el fin de lograr atrapar en su mayor cantidad con algún tipo de atrayente, como se llegan a utilizar feromonas, evitando la propagación al momento de la oposición. En último recurso, se llega a presentar lo que es el control químico. Esto pues es ya como en su mayoría un poco más agresivo hacia lo que es la plaga, estando lo que es el clorpirifos o ya sea la cipermetrina. Esto con el debido requerimiento de seguridad hacia el caficultor al momento de aplicarlo, ya que puede presentarse daños hacia la persona. En cuanto al respectivo costo del manejo, la broca llega a manejar integrado como representar una aproximada del 9% a un costo de la producción, lo cual se llega a demostrar que el manejo llega a reducir significativamente lo que viene siendo las pérdidas económicas, al igual que en la relación de una buena calidad del café. Según estudios que se llegó a presentar en Palestina Caldas, el costo de manejo de la broca llega a rondar entre el 158.000 pesos sobre hectárea durante el año transcurrido. Hay que tener en cuenta que clorpirifos, a ser un tipo de insecticida, llega a demostrar una eficiencia entre el 62 hasta el 95.8% de mortalidad. Esto llega a aclarar que en algunos casos, al seguir utilizando como el mismo ingrediente activo, la broca llega a presentar como esa resistencia, ya sea por algún motivo que se haya presentado anteriormente, de que no le haya afectado directamente, esto generando que las siguientes generaciones tengan como mayor resistencia. Siempre es necesario como tener en cuenta ese tema. Ya con lo que es de vital importancia, siempre se deben respetar como los 30 días de carencia, evitando así algún tipo de residuo durante la recolección de café. Pasando lo que es el cultivo de bajo invernadero, como es el tomate, Solanum dicopersicum, este tipo de planta llega a ser como herbácea tipo perenne, llega a presentar un sistema radicular bien ramificado, con un tipo de profundidad ya siempre considerable, eh, un tipo de tallo subyacente, alcanzando una aproximación entre los 2,5 a 3 metros de altura, pero siempre esto con las condiciones que se le permiten y si esto le llega como también en la nutrición. Pasando lo que es en el tipo de distancia de siembra y el tipo de suelo, hablamos de una relación de distancia eh,
entre los 40 a 50 centímetros de planta hasta 1 metro entre surcos. Para las épocas de siembra siempre es como a la adaptabilidad, pero es de recomendación estar en épocas moderadas, evitando como el estrés térmico, por el motivo de que estar bajo invernadero puede presentar temperaturas mucho más altas que estar sin este tipo de recubrimiento. Hay que tener en cuenta que en el tipo de suelo se dan como esos tipos de mejores aspectos a una relación en francoarenosos, en un sistema de riegos, evitándolo como la acumulación de agua, de tal forma que que deben estar como controlada siempre como en un sistema de riego por goteo, ya que siempre es como más recomendable de este tipo. En cuanto al pH, siempre se estima como al 5.5 a 7.0. Si ya está muy ácido, es recomendable realizar como un calamiento em, junto a un tipo de material orgánico. Las temperaturas llegan a darse a un mejor desarrollo entre los 18 y 25 grados, junto a una humedad relativa del 60 al 80%. En este caso tenemos como plaga de mayor incidencia, viene siendo la mosca blanca, Bemisia tabaci. El tipo de plaga presenta como un aparato bucal que es de tipo picador, lo cual sirve como extraer la savia para un ciclo biológico está en lo que es huevo, ninfa y llegando así a la adultez. En el sistema reproductivo tipo sexual, el daño se genera como un daño de tipo directo, así debilitando a la planta, causando como al momento de la succión de la savia. En cuanto a su daño indirecto, puede llegar a transmitir un virus como el tomate Yellow Lab, Corvirus, TLSCB. Esto con un control puede darse a través de aceites minerales o un control biológico para llegar a manejar sin generar daños, puede estarse presentando con depredadores naturales. En el plan de manejo tenemos lo que es el monitoreo y diagnóstico. Tras una revisión de lo que viene siendo las hojas y llegando a verificar, se realiza como el estudio para dar determinados los distintos controles, em, estando desde el más mínimo hasta el más agresivo, lo que llega a ser el químico, así como está un control cultural, lo cual es necesario hacia la implementación de lo que son las mallas. Estas llegan a atrapar números considerables, o ya está el control selectivo de lo que son las malezas, las cuales pueden atraer evitando el ataque directo al cultivo. En este caso tenemos como tipo señuelo el cactus euphorbia. Esta la cual llega a como a transpirar o exhibiar un tipo de exhibiado, atrayendo más como a la mosca blanca, evitando el ataque directo al cultivo. Pasando lo que es el control biológico, puede darse la utilidad del parasitoides, lo cual se libera en el entorno controlado sin generar un tiempo de la plaga, ¿no? Esto con la que es Carcia, Formosa, Eretmorius mundus, llegando a atacarlo a los estados inmaduros. Uno de los pocos métodos está en el control etológico, con algunas trampas cromáticas, esto con un tipo de tonalidad amarilla, con el fin de atraer y reducir números de población que estén presentándose. De última está lo que viene siendo el control químico, lo cual se puede aplicar lo que es etofempros, Tremon o Mospilan Max para llegar a controlar este tipo de plaga. Eh, Tenemos lo que es el control de la mosca, el tipo de costo que se llega a implementar. Se llega a dar como tipo químico, como es el Mospilan, estando en 375 gramos sobre hectárea, lo cual es un polvo soluble, estando de 1 kilogramo a un costo aproximado de $100, lo cual llega a tener un ingrediente activo de acetaminoprid y al considerarse como un insecticida neonicotoide, la dosis puede llegar a variar con aplicaciones de intervalos de entre 14 días, teniendo una acción gracias a su hacer translaminar. Gracias.